Gloria a Dios. Sí, como dijo el pastor, hace ya va para 3 años que yo llegué a esta iglesia. Me acuerdo que llegué en abril, una semana antes de un campamento distrital. Y yo recuerdo el primer día que llegué. Llegué a una reunión de jóvenes y me acuerdo que con solamente llegar y escuchar las alabanzas, yo dije, esta va a ser mi casa. De acá no me van nada. Este es el lugar. Y de ese momento en adelante Dios empezó a hablar en mi vida de formas y maneras sobrenaturales. De tal manera que me enamoré rotundamente de Dios, profundamente. Yo me considero una persona apasionada por Dios, que ama el Evangelio, que ama a Dios, que lo quiere conocer día tras día. Y ayer también hablaba con Jennifer y me decía, wow, qué increíble lo que Dios está haciendo contigo. Estás en el instituto, te estás preparando para tener un ministerio, y pensar que hace un tiempo atrás estaba re chiquito, me decía, y andaba jodiendo y haciendo cualquier cosa en la iglesia. Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y en este tiempo que hemos estado compartiendo con Ale allá en el instituto, Dios ha hablado mucho en nuestra vida. Nos ha moldeado nuestro carácter. No solamente se trata de conocimiento que en el instituto adquirimos y demás, sino lo que Dios trabaja con tu vida. El aprender a vivir por fe, a depender rotundamente de Dios, a saber que Dios no solamente es ese Dios que lo hace con otros, Dios también lo quiere hacer contigo. Solamente tener un corazón dispuesto y decir, Señor, ven aquí, yo quiero ir. Y bueno, yo creo que es algo fundamental, algo clave, que para Dios obrar en tu vida hace falta tener claro algunas cosas. Y de esas cosas te quiero hablar hoy. Cosas que son importantes para la vida de un cristiano. Y una de ellas es conocer tu identidad como cristiano, como hijo de Dios. Conocer quién eres, lo que Dios dice de ti, quién eres para Dios. Sabes que la identidad, uno comienza a formar su identidad ya desde la niñez. Ahí es lo que es la primera infancia, hasta los 5 años, 6. El ser humano en esa primera infancia está perceptivo a todo. Aprende y absorbe todo. Todo, absolutamente todo. Y saben que esa identidad se va formando a partir de esa primera infancia, en la cual las relaciones, las personas con las que tú te relacionas, las experiencias que vas teniendo, que son importantes, van formando esa identidad en ti. Por ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, me decía, qué lindo que sos, hijo, mamá. Qué lindo, qué chiquito, me decía. Me acuerdo que mi hermana también me agarraban y me decían, ay, qué hermoso que sos. Mi padre me decía también, sos hermoso, dijo, qué fachero que sos. Viste que los hombres son como más casados. O por ejemplo, iba a la casa de mi tía Cristina, y me agarraba los cachetes así y me decía, qué hermoso Robertito. Qué hermoso. Y saben que bueno, yo fui creciendo, y a medida que fui creciendo, claro, como todo el mundo me decía que era lindo, yo me decía en el espejo, así me miraba y yo me decía, qué lindo que soy. Claro, me la empecé a creer en serio. Después crecí, cumplí 18 años y me di cuenta que no me creía, que soy lindo. Pero bueno, eso lo como para otro día. Pero bien, de lo que te quiero hablar es que nosotros como personas, como individuos, como seres humanos, somos afectados por quienes nos relacionamos y por las experiencias que vamos viviendo, ya sean buenas, positivas o negativas. Nosotros somos afectados por esas experiencias.
Y como te dije al principio, es necesario que conozcamos nuestra identidad. Ayer hablamos con el pastor y en un momento hablamos de que en Romanos, en capítulo 12, el apóstol Pablo dice: ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo de que realmente es. O sea, tú no te puedes creer más de lo que sos, pero tú sos. No te debes considerar más porque no eres más, pero eres. No está mal reconocer lo que Dios ha depositado en ti. Y yo creo en esta mañana que Dios ha depositado algo en cada uno de nosotros. Que solamente hace falta creerle a Dios. Amado Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es necesario conocer y saber qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? Porque los momentos malos van a llegar. Y más cuando te decides seguir a Dios. Van a venir los momentos malos, van a venir las críticas. Van a decir: no eres cristiano, cuando cometes un error. O vas a tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios que incluso otros te van a criticar. Y en esos momentos, cuando te digan: no, sos un desastre, no servís para nada, sos un miserable, ¿en qué te va a usar Dios a ti? Dios no te va a usar. En esos momentos es cuando el saber cuál es tu identidad, qué es lo que Dios dice de ti, es importante. ¿Por qué? Porque cuando sabes que eres hijo de Dios, te hace el valor, la importancia que tiene un hijo de Dios. Cuando viene la dificultad y cuando vienen las palabras negativas y cuando vienen las acusaciones y demás, tú dices: no, yo no soy un miserable, yo no soy un inservible, yo no soy un trapo de piso, yo soy un hijo de Dios. Y Dios está conmigo. Amén. Hoy en día, quiero hablarles de esto porque uno con solamente mirar para la calle, mirar para afuera, ve una cosa: que el enemigo, desde el principio, y lo vamos a ver ahora, se ha encargado de distorsionar y de destruir la identidad de las personas. Es fácil, es mirar para afuera y ver gente que trata de encontrar su identidad en cosas como las fiestas, en cosas como la fornicación, en cosas como las drogas. Tratan de hallarse a sí mismos, tratan de hallar su lugar, quiénes son. La identidad de género, algo que hoy en día las distintas ideologías y demás abundan. Es el enemigo que se ha encargado de distorsionar la identidad de las personas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando él quebranta tu identidad, distorsiona tu identidad, destruye tu identidad, también destruye tu propósito. ¿Y sabes lo que hace el enemigo? Agarra a la gente, lo cambia y dice: no, tú no sos hombre, tú sos mujer. ¿Y sabes lo que hace? Apartarnos del propósito que Dios tiene con ellos, alejarnos lo más posible. Pero lo loco de todo esto es que el enemigo no solamente ha atacado la identidad de los que están afuera, sino también la identidad de los que están adentro, sino también a los hijos de Dios. Y quiero que me acompañes a leer dos pasajes. Uno está en Mateo 3, 16 al 17. Y el otro está en Mateo 4. Dime amén cuando lo tengas. Amén. Bien. Dice Mateo 3, capítulo 16, versículo 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucha bien, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora quiero que me acompañe a Mateo 4, que está ahí nomás. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Lo que vimos acá en estos dos pasajes es que en un momento, cuando Jesús es bautizado, Dios habla y dice quién es Jesús. Y dice: esta es tu identidad, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo Satanás? Fue y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Puso en duda su identidad. El enemigo muchas veces va a venir para distorsionar tu identidad, para cambiar cómo tú te ves. ¿Sabes por qué? Tentar, la palabra tentar, significa tentar, sí, pero con la perspectiva de destruir. Como dijimos hoy, el enemigo quiere destruir tu identidad, porque sabe que si destruye tu identidad, destruye tu propósito y quien tú eres en Dios. Amén. El enemigo pone en duda la identidad de Jesús y cuestiona su autoridad. Pero la identidad de Jesús no tenía nada que ver con lo que decía el enemigo. ¿Por qué? La identidad de Jesús tenía que ver con lo que Dios había dicho ya. ¿Y sabes cómo le responde Jesús? Escrito está, Satanás. Escrito estás. Y quiero decirte una cosa. Tu identidad no tiene nada que ver con lo que la gente ha dicho, con lo que el enemigo ha dicho a través de las personas. Con esos insultos y esas palabras negativas. No tiene nada que ver. Tu identidad está en lo que Dios ha dicho de ti. Tu identidad está en la palabra de Dios. Porque de esta forma fue como Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios, diciendo: escrito está. Y lo que Dios te dice, ¿sabes qué es? Que tú eres hijo. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. No eres menos que eso. Y es necesario que para que entiendas todo esto, busques acá. Tu identidad va a ser revelada acá, en la palabra de Dios. Pero no solamente que en la revelación vas a encontrar tu identidad, sino que cuando tu espíritu se conecta a la palabra de Dios, cuando te conectas a la revelación, comienza también la manifestación. ¿Por qué? Les voy a contar. Por ejemplo, hace un tiempo a mí Dios me empezó a hablar con Marcos 16, del 17 al 18, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño alguno. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Amado Espíritu Santo, gracias. ¿Sabes qué? Cuando yo leí esto en la palabra, dije: y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo. Yo le creo a Dios. O sea que estas señales me tienen que seguir a mí. Porque yo le creo y la palabra dice que los que creen estas señales le van a seguir. Y si yo le creo a Dios, estas señales me tienen que seguir. Tal fue así que cuando Dios me arrancó a hablar con esto y me arrancó a confrontar, dije: Señor, yo voy. Digo, yo voy a empezar a orar por los enfermos. Yo voy a ir y cuando se manifiesten, yo voy a echar fuera los demonios en tu nombre, Señor. Comencé a creerle a Dios. Y recuerdo un día, que es para la gloria de Dios, esto que lo cuento, que estaba Ale ahí. Ale tiene una pierna así, una más corta que la otra.
Y ese día el pastor estaba predicando sobre esto mismo, sobre creerle a Dios. Y yo dije, Señor, yo te creo. Cruzamos y Graciela vino conmigo a orar. Sostuvimos los pies de Alejandra y comenzamos a orar, y comenzamos a orar, y comenzamos a orar. Y en un momento, la pierna creció y se estiró. Lo que para la ciencia no tiene solución porque te dan calzado ortopédico y no sé qué más, para Dios fue posible, yo sigo acá. Y estas señales no son solamente para mí, son para ti si quieres. Hace falta creer y las señales te van a seguir. Pero no es para todos, es para los que creen. Cuando conoces lo que la palabra dice, comienza la manifestación y ahí es donde también nace tu propósito. No solamente tu identidad, sino tu propósito. Porque es también en Marcos 16, pero en el versículo 15 que dice, vayan y hagan discípulos. Ese es el propósito que tú y yo tenemos como iglesia. Ir y hacer discípulos. Ir y propagar la gracia. Esa gracia con la cual nos hemos chocado. Ir y hablar a la gente de que a pesar de su situación, sea cual sea su situación, hay un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo unigénito a morir por ellos y que al tercer día resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, coronado en gloria y en honra, y que los ama, que puede cambiar su situación, que les puede brindar consuelo y darles vida eterna. Eso es lo que tú y yo estamos comisionados a hacer. Ese es nuestro propósito como iglesia. Que conozcan a Jesús. Ese Jesús que un día te cambió la vida a ti, que un día me cambió la vida a mí. Que cuando no éramos nada, que cuando estábamos perdidos, Él vino y nos dijo, yo te amo. Y yo te voy a dar mi identidad. Tú eres mi hijo. Dios nos envió a esta iglesia, a ir y a ser discípulos. Pero como hablamos hoy, el enemigo se ha encargado de ir distorsionando las cosas. Incluso a veces cometemos el error como iglesia de dejar de hacer esto. De dejar de ir, de dejar de salir a las calles, de dejar de salir a propagar la gracia. ¿Y sabes qué? La palabra iglesia, escucha esto, la palabra iglesia se traduce eclesia, ¿y sabes lo que significa? Llamado fuera. Lo loco de esto es que tenemos que ir afuera. Porque nuestro nombre, la palabra iglesia lo dice. Llamado fuera. Hay una historia en la Biblia que habla de un paralítico. Todos la conocemos. Hay un hombre que estaba paralítico y dice que sus amigos lo llevan, lo meten por el techo, porque había una multitud afuera, para que Jesús perdone sus pecados y haga un milagro. Y saben que dice la palabra que afuera de la casa en la que estaban había una multitud. Y saben que la palabra multitud significa los que abrazan. Lo curioso de esto es que los que supuestamente abrazan jamás abrazan a nadie. Hay un paralítico, un hombre quebrantado, que no podía valerse por sí mismo. Los que abrazan, la multitud. ¿Qué significa eso? Los que abrazan, no abrazan a nadie. Iglesia, no seamos multitud. No seamos como esa multitud que llamándose los que abrazan no abrazaron a nadie. Salgamos a abrazar. Salgamos a dar afecto y mostrarles el amor de Cristo a los que están ahí afuera. Que tenga propósito nuestra vida, porque Dios nos ha dado una identidad. Dios nos ha dado una identidad. ¿Y sabes qué? Tu identidad
se trata de darle gloria a Él. De más nada que eso. De darle gloria a Dios. La gloria y la honra se la va a llevar Él. Cuando Dios comienza a usarte en milagros, porque le vas a creer y vas a salir a orar por los enfermos, la gloria es para Él. Él ha revelado tu identidad a través de la palabra para que tú le creas y salgas a propagar la gracia y los enfermos se comiencen a sanar. Yo creo esto para nosotros, yo creo esto para esta ciudad, yo creo esto para la iglesia. Yo creo que en Rocha va a acontecer algo. Yo lo creo, yo lo siento, yo siento convicción, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que un día la gente va a decir, ¿qué está pasando en esa iglesia? ¿Qué está pasando que la gente está yendo? Que gente con muletas entran y se van sanos. ¿Qué está pasando? Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Dios nos ha mostrado nuestro propósito, nuestra identidad, para darle gloria a Él, para que la gloria se la lleve a Él, porque todo es por Él, en Él y para Él. Todo se trata de Él. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. No importa más nada que eso, se trata de Él. Mi vida se trata de Él. Yo descubrí que mi vida sin Cristo no tiene sentido para nada. Por eso lo dejé todo cuando el Señor me dijo, anda al IVA. No tenía un peso en el bolsillo. Pero Dios me dijo, anda. Y yo dije, Señor, si tú me llamas, yo voy. Porque mi vida sin ti no tiene sentido. Soy lo único que quiero, soy lo único que anhelo. Y quiero vivir en tu voluntad. Y la voluntad de Dios es esta. Que conozcas tu identidad como hijo de Dios y que aceptes a lo que Él te ha llamado. Aceptes cuál es tu propósito. Y yo quiero que esta mañana tú te levantes ahora de tus asientos y comencemos a orar. Porque creo en lo que Dios quiere hacer. Porque todo se trata de Él. Yo no sé si te has olvidado, si las palabras negativas y lo que el enemigo te ha dicho te ha hecho dudar. Y hoy piensas que no tienes valor. Hoy piensas que eres un pecador, que le has fallado 1000 veces, que te has apartado. Es que Dios tal vez ya no te ve como antes. Pero déjame decirte que la sangre del Cordero limpia tus pecados, borra tus pecados. Y tú eres hijo de Dios.